Bueno, Gise, vamos a charlar sobre un cambio en la forma de pago con tarjeta de crédito, por un tema de seguridad. La decisión fue comunicada en el boletín oficial y los comercios deberán poner a disposición el postnet a los clientes, Así que vamos a hablar un poco de los detalles ¿por qué? Porque ha habido muchos problemas de robo de identidad y de tarjeta, y entonces se evita que sean manipuladas por el comerciante. Vamos a ver cómo se va a hacer esto. ¿Te parece, si hablamos con un experto? Sí, claro que sí. Vamos a ir directamente a poner los últimos 3 números de seguridad. Mateo Bobbio, que está con nosotros. Muy buenas tardes, Mateo. Aquí Santiago Pontesica y Gisela Darsen. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, Gisela y Santiago? Un gusto enorme estar en contacto con ustedes. Gracias, Mateo. Bueno, nos ayudas porque en otros lugares del mundo es verdad que estás en una mesa o algo y te traen el postnet. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo es? Si pudiste ver la comunicación del boletín oficial, contanos por qué llegamos a esto y qué es lo que uno debe hacer con la tarjeta y el DNI y todo lo que te piden. Sí, por supuesto. Bueno, esta nueva medida que desde la Secretaría de Comercio han implementado, la verdad que está bastante bueno. Desde las formas parece que es algo sencillo, que no cambia mucho, pero es muy importante empezar a trabajar el tema de la concientización y la cultura en ciberseguridad. Lo que cambió básicamente es que en Argentina nosotros estamos bastante habituados a que cuando tenemos que pagar con tarjeta de débito o crédito, especialmente esto ocurre cuando estamos en un bar, en un café, en un restaurante, no tenemos problema de entregar la tarjeta y el mozo o el camarero se dirige hasta el fondo y el postnet nunca uno lo ve y también pierde de vista su propia tarjeta. Entonces lo que está cambiando es que ahora, por reglamentación, nosotros siempre tenemos que tener visible nuestra tarjeta y el postnet tiene que venir a nosotros, no nuestra tarjeta volverse viajera e ir al postnet. Bien, bueno, vos sabés que tuvimos casos, incluso acá con gente que hemos tenido invitada en el estudio, que nos contaban de han tenido estafas. Sin ir más lejos, una persona nos contó que estaba dando vueltas todavía con una estafa porque le dio la tarjeta de débito, en este caso, a una chica en un bar. La moza lo llevó a la caja y pagó y le devolvió la tarjeta y el comprobante. A los 3 meses de haber ocurrido esto, le empiezan a llegar compras. Claro. Logran desandar ese camino y logran saber de dónde vino la estafa. En la actualidad, a ver si nos puedes ayudar con esto. Si nosotros detectamos que hay compras que nosotros no hicimos, eso lo denunciamos automáticamente al banco, ¿verdad? Por supuesto. Primero, antes que nada, quiero mencionar algunos datos que son importantes para que entendamos la envergadura de este tema. Hoy en América Latina estamos hablando de 7.000 ciberataques por segundo y el 90% de los incidentes en ciberseguridad tienen que ver con el factor humano. Por eso es muy importante la conciencia. Así que ahí les agradezco a los dos que me den la chance, obviamente, de concientizar. Cuando nosotros tenemos algún problema con una tarjeta de débito o crédito, instantáneamente hay que bloquearla. Los home bankings hoy te permiten bloquear tu tarjeta. Eso es algo muy bueno que yo lo hago cotidianamente. Yo tengo mi tarjeta bloqueada y cuando tengo que pagar y utilizar mi tarjeta de crédito, la desbloqueo desde mi aplicación y ahí la utilizo. Y una vez que la utilizo, la vuelvo a bloquear. Entonces, por más que me copien los números, le saquen una foto, lo que quieran, nunca la van a poder utilizar porque yo la tengo bloqueada. En el caso que ya me la hayan utilizado, hay que denunciarla. Generalmente los bancos, de acuerdo al historial crediticio, si es una compra normal, ¿no? De repente se realizó en otro lugar, se realizó en un momento, ya está estudiado el historial crediticio, generalmente te lo devuelven, ¿no? Especialmente la primera vez. Si uno lo hace con recurrencia, ya ahí hay sospecha de que uno está manipulando comprándose cosas para no pagarlas. Pero obviamente sí, hay que denunciar y obviamente hay que informar. Generalmente el banco lo que hace es da de baja esa tarjeta y te envía otra. Casos para mencionar como el que acabas de comentar, hay que entender que los ciberdelincuentes, como es este caso, estamos hablando de un camarero, una camarera que de repente le saca una foto o de repente que nos manipulen los datos de nuestras tarjetas. Esto depende, el ataque de los ciberdelincuentes puede pasar por distintos vectores de ataque.
¿De qué hablamos cuando hablamos de vectores de ataque? Son las modalidades, los canales que utilizan para atacarnos. Puede pasar, por ejemplo, por mail, que se denomina phishing, puede pasar por SMS, ¿no? A todos nos ha llegado ese mensaje de texto de el correo, llegó el siguiente paquete, o acaban de retirar de tu cuenta de banco, no sé, 200.000 pesos, cliquea en este enlace para cancelarlo. Y lo mismo por llamada, ¿no? La típica del familiar secuestrado, que ahí se denomina phishing, ¿no? Estas modalidades, lo primero que hay que hacer es ser escéptico. Uno cuando está hablando de datos personales, datos de pago, así como nosotros veíamos películas de Hollywood cuando entraban al banco con las armas, ¿no? Hoy los ciberdelincuentes utilizan muchísimo nuestros datos personales y nuestros datos de pago. Entonces tengamos mucho cuidado. Es como tener la llave de nuestra casa. Eso es lo importante. Mateo, se ha estudiado, por supuesto lo que estás contando es impresionante. Repetime el número de ciberataques porque me quedé totalmente congelado. ¿Cuántos? 7.000 ciberataques por segundo en América Latina. No, es terrible. Bueno, me da miedo usar. Lo que pasa es que yo te escuchaba, y también Santi, no sé si estás de acuerdo, hay mucho de comodidad en nosotros, Hay mucho o sea, desde no me bajo del auto para cargar nafta hasta le doy la tarjeta, documento, por poco le doy la llave de la casa a la persona que me viene a cobrar. Somos cómodos en eso, no nos cuidamos. No, es verdad, la comodidad muchas veces juega una mala pasada, pero también es un tema de conciencia, ¿no? Y también muchas veces los ciberdelincuentes no son tontos, van mejorando los ataques y también nos manipulan, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando a mí me llega un mensaje de texto y de repente es un SMS que me acaban de retirar plata de mi cuenta, o de repente a través de un mail, no sé, hay una elección, por ejemplo, nacional, y me llega que soy autoridad de mesa, entonces yo estoy proclive a caer en ese ciberataque, o mismo si con inteligencia artificial me llaman por teléfono y me usan la voz de un familiar. Es decir, hay algunos ataques que juegan con nuestra psicología, nos manipulan, ocurre algo ahí que en neurociencia se denomina el hiato cognitivo, que es, tengo un shock emocional, entonces mi corteza prefrontal no me deja tomar decisiones, entonces actúo sobre la emoción. Bueno, y ahí caigo, ya esa voz de inteligencia artificial no la puedo reconocer, que es un robot en el fondo, y caigo, y ahí ya me manipularon. Entonces, creo que tiene que ver, como vos decís ahí, Gise, un poco de comodidad lo hay, porque realmente somos vagos para ver el origen de un mail, el dominio, ¿no? Lo que viene después del arroba, o ver la URL, que es la URL de una página web, el www. No sé, por ejemplo, la empresa de correo.com.ar. O sea, somos vagos y cómodos en un montón de cuestiones, pero también hay una falta de conciencia, y muchas veces también no solo falta de conciencia, es que nos manipulan emocionalmente, ¿no? Los ciberdelincuentes no son tontos, trabajan de esto. Es verdad. Ahora, Mario, te voy a llevar, por ahí me podés, justo lo estábamos charlando el otro día en el aire y había muchos llamados de oyentes. El tema del débito automático, ¿no? Hay algunas empresas que si no pones el débito y no pones la tarjeta, no te dan servicio. Vamos a hablar de las telefónicas, con la mayoría, ¿no? Y después te cargan la cuenta que quieran. ¿Cómo hace uno para que no le debiten lo que no es correcto? Bueno, a ver, generalmente las empresas, como bien vos decís, el débito automático a veces es una opción. Yo lo considero bastante positivo, porque de vuelta es parte de la comodidad que recién ahí mencionaba Gise, ¿no? Te permite que te vayan debitando mes a mes. Si hay un débito que ocurre que no es, hay que informarlo a la tarjeta y después también a la empresa para lo que acomoden. Es difícil en este sentido, a ver, no todos el sistema bancario está armado de tal manera que no todos pueden admitir un débito automático. Si bien ahora las nuevas fintechs están permitiendo, hay servicios, por ejemplo, te nombro Stripe y muchas billeteras virtuales nacionales también lo tienen, este servicio de pasar un link, uno carga una tarjeta y te van debitando, pero también uno de esos débitos se puede dar de baja. Entonces, acá lo que es importante, que de vuelta, tiene como todo, es una parte de comodidad, es una parte de concientización. Hay que tener conciencia sobre las finanzas de uno también. Entonces uno tiene que estar al tanto de los débitos que tiene. Hay un montón, hoy ocurre muchísimo con las suscripciones, ¿no? A todas estas partes de series, exacto, ¿no? De las distintas empresas que hay de streaming. Uno tiene a veces suscripciones que no sabe ni para qué las tiene. Bueno, empezamos a tener más lógica y más conciencia de todas las suscripciones que tenemos y de todos los débitos. Creo que lo primero pasa por tomar conciencia. Yo creo que siempre, como decía recién, ¿no? El 90% de los incidentes pasan por el factor humano. Creo que donde hay que trabajar mucho concientizándose en el factor humano.
Mateo, vos recomendás, yo por ejemplo uso este sistema, ¿no? Y también lo hace nuestra radio FM Milenio. Tenemos cargado las facturas, las revisamos en la página web, por ejemplo, de Denor, si coinciden, disparamos nosotros mismos, no lo tenemos en débito automático, sino en débito, ¿no? Es que muchos bancos ya lo tienen en el sistema, ¿no? Entonces evitás pagar una factura que es errónea. No en el caso, como te dije, de Telecom, por ejemplo, es una empresa que automáticamente te debía el monto. Claro. Yo lo que aconsejo, de vuelta, lo que permite el hacer la transferencia directa es que uno tiene que estar atrás del pago, entonces está consciente de la finanza, de lo que tiene que pagar y lo ve. Es verdad, como vos decís, hay muchos servicios de home banking, tanto de la fintech como de los bancos, que es el pago de servicios, donde se hace de manera recurrente, entonces uno ya, como entra a la misma aplicación, sabe que tiene que pagar eso. De todos modos hay que tener cuidado, de vuelta, si de repente el banco fue hackeado por el momento, muchas veces pasa, afecta a todos los usuarios, y de repente puede haber anomalías. De todos modos, vuelvo a sostenerlo muchísimo. Lo principal que es ser escéptico cuando uno está hablando de datos personales, de datos bancarios y está haciendo pagos. Siempre controlar muchísimo quién es el receptor, ¿no? El referente, por ejemplo, o el que me está enviando el mensaje también. Siempre el ser escéptico creo que es lo primero y el primer factor a considerar cuando uno está hablando de ciberdelitos, ciberestafas o todo este tipo de situaciones que estamos describiendo con anterioridad. Uh-huh. Mateo, entonces, esta decisión del boletín oficial, ya uno se puede poner duro, digamos, en el sentido, tráeme sí o sí el postnet o no te pago. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen el postnet, cómo sería, con Wi-Fi, por ejemplo? Bueno, ahí un poquito, siempre las implementaciones de todas las reglamentaciones demoran su tiempo, también hay que ver culturalmente cómo lo recibe la gente, ¿no? Quizás hay personas que, de vuelta, no están concientizadas y no le ven valor, y sigue ocurriendo esto que de la tarjeta viajera, no debería, lo que te va a dar la posibilidad de esto es de denunciar y que ese negocio sea multado, ¿no? Yo de vuelta como lo veo, es una cosa cultural que viene a ayudar, si bien de forma no es un cambio que yo te digo sustancial enorme, no estamos hablando de una política de ciberseguridad, pero sí está bueno que este tipo de iniciativas estén. Por la pregunta puntual que me estás haciendo, la realidad es que depende mucho de las dimensiones del local, dónde esté ubicado el postnet. Si el postnet está en un lugar físico y no lo pueden sacar para moverlo, va a ser el usuario, el camarero o el dueño del local te va a pedir que te levantes hasta acompañar el postnet. El postnet, si no tiene wifi, no va a funcionar localmente, con lo cual ahí vas a tener que tener o efectivo o de alguna manera van a tener que ver qué medio de pago utilizan o no llega a señalar, Mateo. Si me permitís, sí se le voy a leer el boletín oficial. Adelante. Sobre esto nos dice, de este modo se exigirá a los comerciantes que pongan a disposición del cliente o trasladen hasta donde esté el cliente, por ejemplo, en restaurantes o bares, las terminales para que el propio propietario de la tarjeta efectúe el pago. Si el dicho local, no tiene este sistema de poder trasladarlo, uno como cliente debe acercarse en poner a disposición el postnet para que uno vea la operación. Y te quiero preguntar, Mateo, la diferencia entre las tarjetas que ya tienen el chip, viste que la meten adentro del postnet, y la tarjeta que se pasa el lector. Sí, ahí, al igual que esas, hoy está también el contactless, ¿no? Uno carga su tarjeta, que hasta puede ser virtual, la carga en la wallet y directamente se paga en el celular. La realidad es que ahí no hay mucha diferencia, lo que depende obviamente es si el postnet es verdadero, fue trucado para copiar la tarjeta, eso es lo único. ¿Sabés que recién mientras leías el boletín oficial, me recordaba que hubo algo que obviamente al no estar en la jerga, los políticos que impulsan esto, hay un tema que queda que es un double check, un chequeo doble que está buenísimo, que es pedir el DNI, ¿no? Eso la norma no dice absolutamente nada. No dice. Es una acción muy puntual que realmente ayuda muchísimo, ¿no? Porque ahí estamos hablando del caso del postnet del negocio, ¿no? Sí. Pero imagínate que yo robé la tarjeta, ¿no? Me le acabo de robar la tarjeta a Gise. Yo voy al local, justo acá quizás se dan cuenta,
porque es un masculino o un femenino, pero si te la robé a vos, ahí hay un problema, ¿no? Porque de repente tengo la tarjeta de otra persona, no me piden el DNI y ahí no hubo problema, ¿no? No, la ciberestafa o el delito lo cometí yo. No, pero espera, Mateo, porque cuando pasás la tarjeta te piden poner el número de documento. Sí, pero lo vas a poner vos directamente, ¿eh? Claro, lo pones vos directamente, pero por eso, en el caso de que te roben la tarjeta, le va a faltar un dato al que te roba la tarjeta, que es el DNI. Depende a veces con el monto, es verdad lo que decís, que está ese doble chequeo a veces desde el POSNET, dependiendo del sistema de pago, a veces cuando la transacción es chica pasa la tarjeta automáticamente. Ah, es verdad, también. Más en transacciones donde está el contactless. Sí, tenés razón. Ahí depende mucho. Pero el doble check del documento nunca está de más. Digo, es algo que quizás en la ley lo podrían haber tenido en cuenta, ¿no? En esta cosa del boletín oficial. Bueno, aquí quiero aclarar también que dice que es en un plazo de 180 días, a partir de la publicación que fue en el día de ayer. O sea, 3 meses. Perfecto. 3 meses. Sí, 6 meses. Demora siempre su tiempo. Sí, 6 uno de meses, los casos más puntuales es el tema de las estaciones de servicio, Santi y Mateo, porque en un mostrador vos tenés accesibilidad al POSNET, pero en una estación de servicio muchos no tienen el POSNET portátil. Entonces es como ahí donde todo se arregla en una ahí en la casillita donde tienen el POSNET. Y muchas veces tal cual, ni bajás ni te enterás. Y uno aprende con las cosas que le pasan a otro, porque desde que nos contó aquí un entrevistado lo que le había pasado con su tarjeta, tratemos de poner seguridad nosotros también con esto que digo de la comodidad. No seamos tan cómodos. Si no nos traen el POSNET de aquí a que se imponga esto, y levantémonos y vayamos y acompañemos a la persona hasta donde está el POSNET. Me parece que es una manera de resguardar lo nuestro. Te quiero hacer una pregunta Mateo, que nos pregunta aquí alguien. A ver si vos la podés comprender. Cuando uno tiene una deuda, dice, o que ya la mandaron al juzgado de Cava, ¿no? Dice, ¿sí es principio de estafa eso? En el sentido, bueno, esto es un caso particular y como no tengo el raconto puntual de realmente lo que ocurrió estamos hablando de algo, de un hecho consumado, digamos, ¿no? Que ya fue enviado a un juzgado. Claro, ahí no termino de entender por la situación particular de dónde viene la deuda, si la deuda es real o de repente le llegó un mail que tiene esta deuda. Ahí hay que ver, si uno contrajo una deuda, obviamente esa deuda no es una estafa. Lo que hay que entender, que quizás creo que es a lo que apunta la pregunta, por eso voy a preguntar es, si de repente aparecen gastos en la tarjeta que no son nuestros, y eso son pagos que uno no los paga, decide no pagarlos, el tema ahí es haberlos denunciado. Eso es lo principal, y hablar con la entidad bancaria y entender de dónde se originaron esos datos, ¿no? A mí ya me ha pasado que me han aparecido gastos, me ha ocurrido en Brasil que me han copiado una tarjeta, que es muy usual en Brasil que ocurra eso. Realmente yo denuncié el gasto, mostré lógicamente que estaba en la Argentina y no en Brasil en ese momento, y obviamente el banco me lo devolvió y ese gasto se terminó haciendo cargo en la tarjeta, ¿no? Entonces, en este sentido, si la pregunta va apuntada a eso, de una deuda que se hizo por tarjeta a través de una estafa que no era nuestra, bueno, previamente lo importante siempre esto es prevenir en vez de curar, ¿no? Es como el dicho. Claro. Entonces siempre tratemos de, cuando vemos gastos que no son nuestros, o de repente uno se entera que contrajo una deuda por un gasto, siempre lo primero es denunciar en la entidad bancaria donde se contrajo la deuda y entender después el origen de eso para poder explicarlo en algún juzgado, por ejemplo, cuando ocurre, y mostrar la inocencia de uno. Es muy usual, eso también lo he visto muchísimo en Argentina, que mucha gente dice no lo pago y punto final y saco con otro lado. Generalmente lo mejor crediticiamente, vuelvo a repetir, es ser consciente financieramente de nuestros gastos y demás, entonces tener al tanto de los débitos, de las cosas que se hacen, es importante eso, es sano hacerlo por lo menos una vez por mes,
y lo otro es denunciar y entender de dónde vino eso, ¿no? Mejor prevenir que curar en este tipo de casos, justo el que nos están preguntando. Perfecto, Mateo. Bueno, tengo, mira, nos cuentan un ejemplo que sirve porque son cosas distintas que van ocurriendo. Dice, lo pasó mi hijo, dice, una compra con la tarjeta de crédito Visa. 7 hoteles en Vietnam en 4 días distintos. En el medio tiene gastos en Córdoba, donde sí efectivamente había viajado, por $980. Bueno, en este caso la tarjeta Visa desconoció el gasto diciendo que el chip no se podía clonar. Terminamos en defensa del consumidor en Cava, donde después de 3 audiencias devolvieron los dólares, pero no quisieron reconocer que fue una estafa. Bueno, hay miles de casos con distintas aristas y distintos matices, porque están, digamos, a cada uno de los oyentes le pudo haber pasado algo distinto. Me quedo con esto último: primero denunciar a la entidad bancaria, luego tenemos defensa del consumidor, tenemos otros organismos para hacerlo, pero lo primero que tenemos que hacer en la entidad bancaria. Mateo, muchísimas gracias. ¿Cómo va Digitalmente Rebeldes? La verdad que va muy bien. Fue un libro, yo soy emprendedor tecnológico, hoy me dedico al área de ciberseguridad de una empresa que creé, que es Huelme, que concientizamos en ciberseguridad. Y bueno, en el libro dejé todo el camino emprendedor para los que quieran meterse en tecnología, ¿no? Que es algo muy lindo. Me quedé ahí, Gise, con un comentario también de esto de la audiencia, ¿no? Que decían que se juntaron y no quisieron reconocer. Hay que entender también que del ámbito privado, el tema de las ciberestafas es una macana también para la empresa, porque termina siendo un tema de reputación de la empresa, porque termina afectando la marca, y también una mala experiencia para el usuario. Entonces muchas veces es como que gestionar este tipo de cosas para las empresas es muy mala. De vuelta, la solución de fondo es la concientización. Eso es también lo quiero dejar recalcado. Perfecto. Muchísimas gracias, Mateo. ¿Te podemos seguir en las redes? A ver, ustedes. Sí, justo mi nombre obviamente es Mateo, mi apellido es Bobbio, es Mr. Bobbio. Es MR, B larga O, B corta I O. Perfecto, Mr. Bobbio. Gracias, Mateo, te mandamos un beso grande. Gracias a ustedes, un beso enorme. Gracias, Mateo. Bueno, a cuidarse con las tarjetas, dice, 180 días faltan para que esto suceda,